Hola, soy Marcos, y vi con mis propios ojos cómo un piloto de élite, un teniente condecorado, se reía de mi hija de 10 años, mientras el sistema de navegación de su casa de millones de euros estaba completamente muerto. Se burló de ella, justo en su cara, porque se atrevió a señalar una lucecita que parpadeaba en la consola. Mal sabía él que la vida de todo su escuadrón dependía de la lógica de esa niña. ¿Alguna vez te has sentido completamente invisible, sabiendo en tu interior que tenías la respuesta que nadie más podía ver? Antes de que te cuente cómo Sofía usó una secuencia de toques que parecía un juego de niños para reiniciar el GPS de esa casa y guiarlos fuera de territorio enemigo, comenta aquí desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cara de ese teniente cuando la voz sintética del caza anunció Sistema de Navegación Online. Estábamos atrapados en la base de operaciones avanzada Garra de Halcón, un nombre imponente para lo que, en realidad, era un trozo de infierno polvoriento en un valle rodeado de montañas hostiles. Una tormenta de arena brutal, de esas que te ciegan y se meten hasta en el alma, había caído sobre nosotros, coincidiendo con una interferencia electrónica enemiga que nos dejó completamente aislados. La tensión en el hangar era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Veía a los pilotos, hombres acostumbrados a dominar los cielos en sus F-35, caminar de un lado a otro como leones enjaulados. Su arrogancia habitual se había evaporado, reemplazada por una frustración y un miedo que no se molestaban en ocultar. Estaban en tierra, ciegos, vulnerables, y mi hija y yo estábamos en medio de todo, un estorbo civil en su crisis militar. El problema no era una simple avería, era mucho más retorcido. Una especie de bomba lógica, un virus informático enemigo, había infectado los sistemas de navegación de todo el escuadrón. No es que el GPS estuviera roto, es que estaba atrapado, bloqueado en un bucle de diagnóstico infinito que se reiniciaba una y otra vez. El suboficial mayor Jiménez, el ingeniero jefe de aviónica, un veterano con canas ganadas a pulso en 1000 conflictos, estaba al borde del colapso. Lo había intentado todo: reinicios manuales, diagnósticos de manual, protocolos de emergencia. Nada. El sistema volvía al mismo ciclo de error. Estaban literal y metafóricamente perdidos, incapaces de trazar una ruta de escape a través de los traicioneros pasos de montaña que nos rodeaban. Sus máquinas de guerra, su orgullo tecnológico, no eran más que carísimos pisapapeles, y en medio de ese caos de uniformes y alta tecnología fallida estaba mi Sofía, una niña de 10 años, callada, menuda, con unos ojos que no se perdían un solo detalle. Siempre fue así. Su madre, que en paz descanse, era una brillante ingeniera de software y le diseñaba complicados puzzles lógicos en lugar de comprarle muñecas. Sofía nunca aprendió de mecánica de forma tradicional, leyendo manuales. Ella veía los sistemas complejos como su madre le enseñó a ver los puzzles. Un organismo vivo con reglas, patrones y, a veces, códigos trampa ocultos. Para todos en esa base, ella era solo la hija del tipo que se encargaba del agua, una presencia silenciosa e incómoda que les recordaba a los civiles que debían proteger. Nadie, absolutamente nadie, pensó que ella podría ser la solución a su problema. El momento que lo cambió todo, o más bien, el que lo empeoró todo antes de mejorar, llegó cuando el teniente Reyes, alias Viper, el líder del escuadrón, la vio demasiado cerca de su casa. Sofía no estaba tocando nada, solo observaba, con la cabeza ladeada, como si escuchara algo que nadie más oía. Viper, con toda la frustración acumulada, se acercó y le dijo con un desprecio que todavía me quema por dentro: «Niña, esto no es un parque de juegos, aparta de mi máquina». Lo dijo en voz alta, para que todos lo oyeran. Sentí cómo la sangre me hervía, pero ¿qué podía hacer yo? Soy un simple contratista. Me quedé paralizado viendo la humillación en los ojos de mi hija, que simplemente bajó la mirada y se apartó sin decir una palabra. Me sentí el peor padre del mundo por no defenderla. Mientras Viper y el suboficial Jiménez discutían a gritos en la tienda de mando,
culpándose mutuamente. Sofía volvió a su puesto de observación, esta vez desde una distancia segura. Pero sus ojos no estaban en los hombres, ni en las herramientas esparcidas por el suelo. Estaban fijos en un punto insignificante para cualquier otra persona. Una diminuta luz de error en una consola secundaria, dentro de la cabina del caza de Viper. No era la pantalla principal en la que todos los ingenieros se centraban. Era una lucecita que parpadeaba de forma frenética y errática. Para ellos, solo era un indicador más del fallo general, pero para Sofía no era un parpadeo aleatorio, era un patrón, una secuencia rítmica y precisa, como las claves de los acertijos que su madre le diseñaba. Acababa de encontrar una pieza del puzzle que nadie más había visto. Me quedé helado viéndola. Mi instinto primario, el de padre, me gritaba que la sacara de allí, que la escondiera antes de que el teniente volviera y descargara su furia sobre ella de nuevo. Pero había algo en su postura, en la inclinación de su cabeza, que me detuvo. Era la misma concentración que ponía cuando se enfrentaba a los puzzles que su madre le diseñaba, esos laberintos de lógica que a mí me daban dolor de cabeza, con solo mirarlos. Por un instante, una chispa de esperanza absurda se encendió en mi pecho. Una idea ridícula de que tal vez, solo tal vez, ella veía algo real. Pero el miedo era más fuerte. El miedo a otra humillación pública, a que la trataran como a una tonta, y a mi propia cobardía por no saber cómo protegerla de hombres tan seguros de sí mismos, tan ciegos a todo lo que no llevara uniforme. Ella dio un paso tímido, acercándose un poco más al caza. Mi corazón empezó a latir con fuerza contra mis costillas. Vi como uno de los mecánicos, un cabo joven con la cara manchada de grasa y agotamiento, la vio y frunció el ceño. Su expresión no era de maldad, sino de pura y simple exasperación. En su mundo, en medio de una crisis que amenazaba sus vidas, mi hija no era una niña. Era un obstáculo más, una distracción civil en un entorno estrictamente militar. Se preparó para decirle algo, para espantarla como si fuera un animal molesto, y yo me preparé para la segunda oleada de vergüenza. Sentí esa injusticia sorda y profunda de ser invisible, de ser un estorbo cuya única función era mantenerse fuera del camino de los hombres importantes que sí tenían cosas que hacer. Pero justo cuando el cabo iba a abrir la boca para ladrarle una orden, un estruendo metálico y un chispazo hicieron que todos se giraran hacia el fondo del hangar. Uno de los generadores auxiliares había fallado, tosiendo una nube de humo negro. Fue un instante de caos, una distracción divina que duró apenas 10 segundos, pero para Sofía fue un regalo del cielo. Le dio el tiempo suficiente para que la atención se desviara de ella. Sentí un alivio inmenso y a la vez una punzada de culpa. Estaba dependiendo de la suerte, de fallos mecánicos, para proteger a mi hija, en lugar de mi propio coraje. Miré a Sofía y me di cuenta de que ni siquiera se había inmutado con el ruido. Su mundo entero se había reducido a esa lucecita parpadeante, a ese diálogo silencioso que mantenía con la máquina. Con una determinación que me heló la sangre, Sofía se movió de nuevo. Esta vez no fue un paso tímido, sino un avance deliberado hacia la escalerilla metálica que llevaba a la cabina del F-35 de Viper. Esto ya no era solo mirar. Esto era cruzar una línea invisible, pero sagrada para ellos. Quise gritar su nombre, correr y agarrarla del brazo, arrastrarla lejos de allí antes de que fuera demasiado tarde. Pero mis pies parecían de plomo, anclados al suelo polvoriento del hangar. La imagen era surrealista. La mole de metal y tecnología de vanguardia, un arma de guerra valorada en decenas de millones de euros, y mi pequeña, mi niña menuda, a punto de escalar hacia el nido del depredador. La injusticia me ahogaba. Estaba viendo a mi hija caminar hacia el peligro y yo, su padre, estaba paralizado por el miedo a unos hombres con galones. En ese preciso instante, un recuerdo de mi mujer, de Elena, me golpeó con la fuerza de un rayo. Estábamos en el parque, y Sofía, con apenas 7 años, estaba desmontando un juguete electrónico en lugar de jugar en los columpios. Yo la regañé. Le dije que lo iba a romper. Elena me cogió del brazo y me dijo con esa calma suya tan sabia: Marcos, la mente de Sofía no funciona como la nuestra. No ve piezas, ve sistemas. No le pongas barreras, déjala explorar los patrones.
confía en ella. Y allí estaba yo, en medio de un hangar militar, haciendo exactamente lo contrario, intentando meterla en una caja, intentando que fuera normal para mantenerla a salvo cuando en realidad la estaba ahogando. La verdadera injusticia no era solo la arrogancia del teniente, sino mi propia falta de fe en el don de mi hija. Sofía puso una mano en el primer peldaño de la escalerilla. Justo antes de empezar a subir, giró la cabeza y me miró. Solo fue un segundo, pero en sus ojos no vi desafío, ni miedo, ni travesura infantil. Vi una certeza absoluta, una claridad que me desarmó por completo. Era una mirada que me atravesó el alma y que decía, sin palabras, una sola cosa: confía en mí, papá. En ese momento, todo mi miedo, toda mi parálisis, no desapareció, pero quedó en un segundo plano. Una oleada de orgullo y un deseo desesperado de creer en ella lo inundaron todo. Le di un levísimo, casi imperceptible, asentimiento con la cabeza. Era nuestro pacto secreto. Era mi permiso. Sabía que si Viper o el suboficial Jiménez la veían, se desataría el infierno, pero también sabía que ya no podía detenerla. Tenía que dejarla resolver su puzzle. La conexión, silenciosa entre nosotros, se rompió de golpe. La lona de la tienda de mando se abrió con violencia y de ella salió el suboficial mayor Jiménez, con la cara roja de ira y frustración. Caminaba a grandes zancadas directamente hacia el casa, sin levantar la vista del suelo, mascullando maldiciones. Aún no la había visto. Sofía ya estaba a mitad de la escalerilla, su pequeño cuerpo parcialmente oculto por el fuselaje del avión. Mi estómago se encogió hasta convertirse en un nudo helado. Se acabó la suerte, se acabaron las distracciones. La calma antes de la tormenta había terminado. La colisión era inminente. La genialidad silenciosa de mi hija contra la autoridad ciega y desesperada del ejército. Contuve la respiración, sabiendo que los siguientes segundos lo cambiarían todo, para bien o para mal. El suboficial mayor Jiménez avanzaba como un toro de lidia, con la cabeza gacha y resoplando de pura frustración. Cada paso que daba sobre el suelo de hormigón del hangar resonaba como un martillazo en mi pecho. No me veía a mí, no veía a nadie. Solo veía su objetivo, el F-35 de Viper, el epicentro de su fracaso profesional. Y mi hija estaba dentro. En ese momento, cada fibra de mi ser me gritaba que corriera, que la interceptara, que me interpusiera entre ella y la tormenta que se avecinaba. Pero el miedo me tenía clavado al suelo. Era un espectador de mi propia pesadilla, viendo cómo la inocencia de mi hija estaba a punto de chocar de frente con el orgullo herido de un militar al límite de su paciencia. La colisión era inevitable y yo no podía hacer nada para detenerla. Se detuvo en seco al pie de la escalerilla. Su mandíbula, tensa por la ira, se descolgó ligeramente y sus ojos se abrieron con una incredulidad absoluta. Por un instante, la furia se disipó de su rostro, reemplazada por una confusión tan profunda que casi resultaba cómica. Una niña. Había una niña sentada en la cabina de un caza de combate de 80 millones de euros en medio de una alerta máxima. El absurdo de la situación era tan mayúsculo que pareció cortocircuitar su cerebro entrenado para protocolos y jerarquías. El silencio que se hizo a su alrededor fue denso y pesado. Los pocos mecánicos que estaban cerca se quedaron paralizados, mirando la escena con la boca abierta. El tiempo pareció detenerse, suspendido en la mirada atónita del suboficial. Todo el hangar contuvo la respiración, esperando la explosión. Pero no gritó, no juró en voz alta. Hizo algo peor. Empezó a subir la escalerilla con una lentitud deliberada y ominosa. Cada peldaño que pisaba con sus botas pesadas era una sentencia. No había rabia en sus movimientos, sino una especie de determinación glacial, la de alguien que va a extirpar un problema de raíz, sin contemplaciones. Mi corazón, que ya latía desbocado, pareció detenerse por completo. Iba a sacarla de allí, probablemente a la fuerza, y la humillación sería 1000 veces peor que la del teniente. Quise gritar, «Es solo una niña», pero la voz no me salía. Me sentía completamente impotente, un padre fracasado viendo cómo su hija se enfrentaba a una autoridad para la que ella no era más que una anomalía,
un error en el sistema que debía ser corregido de inmediato. Sin embargo, cuando su cabeza asomó por el borde de la cabina, lo que vio no fue a una niña traviesa jugando con los botones. Lo que vio lo detuvo en seco. Sofía no estaba tocando los mandos de vuelo ni las palancas de armas. Estaba inclinada hacia un lado, con el dedo índice suspendido a 1 milímetro de la pantalla táctil secundaria, la de control ambiental, la que todos habían ignorado. Su expresión no era de juego, sino de una concentración tan intensa y pura que resultaba casi inhumana en una niña de su edad. Estaba completamente absorta, descifrando el parpadeo errático de la luz de error como si estuviera leyendo un libro en un idioma que solo ella entendía. Jiménez se quedó inmóvil, mirando no a una niña, sino a algo que no sabía cómo procesar. Ella se giró, sin sobresalto alguno, como si hubiera estado esperando su llegada. Sus ojos se encontraron con los suyos, y con una serenidad que helaba la sangre, levantó un dedo y señaló la pantalla secundaria. «El patrón», susurró, con una voz tan baja que apenas fue un soplo de aire, pero en el silencio del hangar sonó como un trueno. «No es un error, es una pregunta». Jiménez parpadeó, confundido. Una pregunta. ¿De qué demonios estaba hablando? Miró la pantalla, luego a mi hija, y por primera vez vi una fisura en su armadura de certeza militar. La lógica de su mundo, hecho de manuales y procedimientos, acababa de chocar contra algo completamente ajeno, algo que no entendía, pero que, de alguna manera, sentía que no podía ignorar sin más. Justo en ese momento, como si el diablo hubiera sido invocado por la tensión, el teniente Reyes apareció en la entrada del hangar, caminando a grandes zancadas. Su cara era un mapa de furia. Vio a Jiménez en la escalerilla, luego la pequeña cabeza de mi hija, asomando por la cabina de su preciado avión. Su autocontrol se hizo añicos. «¡Jiménez!», bramó, y su voz retumbó con la autoridad de un dios enfadado. «¿Qué cojones hace esa cría en mi avión? Te ordeno que la saques de ahí ahora mismo». La orden fue clara, directa e inapelable. Era una línea trazada en la arena, la jerarquía militar reafirmando su poder sobre cualquier otra cosa, incluida la extraña y silenciosa posibilidad que mi hija representaba en ese instante. Y ahí se quedó la escena, congelada, cargada de una electricidad insoportable. Jiménez en lo alto de la escalera, atrapado entre la furia irracional del piloto abajo y la lógica inexplicable de mi hija dentro de la cabina. Tenía una orden directa de su superior, pero en sus ojos yo veía la duda. Veía al ingeniero, al solucionador de problemas, luchando contra el soldado que debía obedecer. Sofía, ajena a todo, había vuelto su atención a la pantalla, como si el grito del teniente no fuera más que un ruido de fondo, sin importancia. El destino de todos nosotros, la posibilidad de salir de aquel infierno, pendía de la decisión que aquel hombre agotado y confundido tomara en los próximos segundos. La vida de mi hija y la de ellos estaba en sus manos. El suboficial Jiménez se quedó suspendido en la escalerilla, un hombre atrapado entre dos mundos. Abajo, la voz furiosa del teniente Reyes resonaba con el peso de una orden militar directa, una orden que había aprendido a obedecer sin dudar durante 20 años de Mindus. Servicio impecable. Era la voz de la jerarquía, de la disciplina, del mundo que conocía y en el que había prosperado, pero delante de él, en la penumbra de la cabina, estaba la voz susurrante de mi hija, una lógica tan extraña y serena que desafiaba todo lo que sus manuales le habían enseñado. Vi en su rostro el conflicto de un hombre bueno forzado a tomar una decisión imposible. Miró a Sofía, luego al suelo donde estaba el teniente, y en ese instante tomó la decisión más insubordinada de su vida. No hizo nada. Simplemente esperó. La vacilación de Jiménez fue como echar gasolina al fuego. Para el teniente Reyes no fue una pausa para reflexionar. Fue un acto de traición en toda regla. Su autoridad, ya socavada por el fallo tecnológico, estaba siendo públicamente desafiada por su propio suboficial de confianza. Y todo por una niña. «¡Jiménez!», volvió a gritar, y esta vez su voz no era solo de enfado, sino de una furia helada y personal. «He dado una orden. Baje de esa escalera. Ahora mismo,
o le juro por mi vida que se enfrentará a un consejo de guerra. La amenaza flotó en el aire denso del hangar, y todos los mecánicos bajaron la cabeza, como si no quisieran ser testigos de la inminente explosión. La jerarquía se estaba desmoronando, y mi hija era el epicentro del terremoto. Viper no esperó una respuesta. Con un gruñido de pura rabia, apartó a un joven mecánico de un empujón y plantó su propia bota en el primer peldaño de la escalerilla. Empezó a subir, no con la agilidad de un piloto, sino con la pesadez de un hombre dispuesto a ejercer la fuerza física. Cada peldaño metálico que pisaba era un golpe sordo que marcaba el ritmo de mi pánico creciente. Iba a sacarla él mismo, iba a agarrar a mi hija y arrastrarla fuera de su cabina sagrada. La imagen me revolvió el estómago. La violencia latente en sus movimientos era aterradora. Ya no se trataba de un problema técnico, se había convertido en una lucha de poder, y Sofía estaba atrapada justo en medio, completamente indefensa ante la furia de un hombre con el orgullo herido. Pero dentro de la cabina, el mundo era otro. Sofía parecía estar dentro de una burbuja de silencio y concentración absoluta, ajena a la tormenta que se cernía sobre ella. Sus ojos no se apartaban de la pantalla secundaria. Sus dedos, pequeños y ágiles, empezaron a moverse sobre el cristal, pero sin llegar a tocarlo. Estaba trazando un mapa en el aire, conectando puntos invisibles, siguiendo una secuencia que solo existía en su mente. Era la misma expresión que ponía cuando su madre le presentaba un puzzle nuevo, una mezcla de profunda concentración y una especie de alegría serena al ver el patrón oculto. No veía un caza averiado, veía el tablero de juego, y estaba a punto de hacer su movimiento final, el que le daría el jaque mate al problema. Mi cuerpo entero gritaba, pero yo estaba mudo. El miedo me había robado la voz. Veía al teniente subiendo, peldaño a peldaño, su cara desencajada por la rabia, a solo unos metros de mi hija. Quería gritar su nombre, correr, interponerme, hacer algo, cualquier cosa, pero mis pies estaban pegados al suelo y un sentimiento abrumador de vergüenza me inundó. Era su padre, su protector, y estaba allí parado, un espectador cobarde, mientras un extraño se acercaba para hacerle daño. La mirada de confianza que me había lanzado antes de subir a la cabina se convirtió en una daga en mi conciencia. Le había fallado. Había confiado en que el mundo sería justo con su genialidad, pero el mundo no es justo. Es una jerarquía de fuerza y poder, y nosotros estábamos en lo más bajo. Entonces, empezó. Con una delicadeza que contrastaba brutalmente con la tensión del momento, el dedo índice de Sofía tocó la pantalla. Un toque ligero en la esquina superior derecha, luego dos toques rápidos en el centro, un breve deslizamiento hacia la izquierda. No era un procedimiento técnico, era una coreografía. Jiménez, que seguía en la escalera, 1 metro por debajo de ella, lo vio todo. Sus ojos, acostumbrados a leer esquemas complejos, se abrieron de par en par. No entendía el qué, pero por primera vez creo que empezó a vislumbrar el cómo. Vio que no era un juego de niños, era un lenguaje que mi hija estaba hablando con la máquina. El teniente Reyes estaba a solo 2 peldaños de distancia cuando ella realizó el último toque. Un segundo de silencio absoluto. Y entonces, la catástrofe. Todas las pantallas de la cabina, la principal, las secundarias, todas las luces y los indicadores se apagaron de golpe. Un clac seco y definitivo resonó en el silencio, y la cabina quedó sumida en una oscuridad total. El leve zumbido electrónico que siempre llenaba el ambiente se desvaneció. Murió. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Viper se quedó congelado en la escalera, con la mano a punto de agarrar a Sofía, su rostro pasando de la furia a un horror puro y absoluto. Lo había roto. Todos lo pensamos en ese mismo instante. Mi pequeña, en su intento de arreglarlo, acababa de destruir por completo un caza de 80 millones de euros. El corazón se me detuvo en el pecho. El grito ahogado del teniente Reyes fue lo único que rompió el silencio mortal. Se quedó paralizado en la escalera, con la mano extendida a medio camino de agarrar a Sofía, su rostro una máscara de puro horror. El clac de la cabina apagándose había sido tan definitivo, tan final,
que no cabía otra interpretación. Mi hija, mi pequeña Sofía, acababa de convertir un arma de 80 millones de euros en un ataúd de fibra de carbono y titanio. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El aire se me escapó de los pulmones en un silbido mudo. La vergüenza y el miedo de los últimos minutos se transformaron en un terror gélido y absoluto. Ya no se trataba de una reprimenda o de un consejo de guerra para Jiménez. Se trataba de un desastre irreparable, y mi hija estaba en el epicentro. Todo el hangar nos miraba, y yo solo podía pensar en que nuestras vidas acababan de terminar. El silencio que siguió fue lo peor. Duró una eternidad, aunque probablemente no fueron más de 5 segundos. Un silencio tan denso y pesado que parecía tener su propia gravedad, aplastándonos a todos. Vi cómo los mecánicos daban un paso atrás instintivamente, como si el caza fuera a explotar. La furia del teniente Reyes se había evaporado, reemplazada por una incredulidad catatónica. Miraba la cabina oscura, luego a mi hija, y de nuevo a la cabina, como si su cerebro se negara a procesar la magnitud de lo que había ocurrido. Ya no era un piloto de élite, era un hombre contemplando la ruina de su carrera, de su orgullo, de todo lo que representaba, y la culpable era una niña de 10 años a la que había humillado minutos antes. La ironía era tan cruel, tan salvaje, que me habría reído si no estuviera a punto de vomitar de pánico. Pero Sofía estaba tranquila. En medio de ese mar de pánico y desesperación, ella permanecía impasible. No se encogió, no lloró, no mostró ni una pizca de miedo. Simplemente se quedó mirando la pantalla negra con una paciencia casi antinatural, como si estuviera esperando el siguiente paso de un juego que solo ella conocía. El suboficial Jiménez, todavía colgado de la escalera, fue el primero en darse cuenta. Su mirada pasó del horror a una confusión aún más profunda. Vio la serenidad de mi hija y algo en su expresión cambió. Dejó de ver a la niña que había roto el juguete más caro del mundo y empezó a ver, quizá por primera vez, a la niña que le había hablado de patrones y preguntas. En su calma, en su absoluta falta de pánico, había una certeza que desafiaba la realidad apocalíptica que todos los demás estábamos presenciando. Y entonces ocurrió. Un pitido, suave, casi inaudible, pero cortó la tensión como un bisturí. Luego otro. Un zumbido bajo y eléctrico comenzó a emanar de la consola, un sonido que crecía en intensidad. La pantalla principal, que había estado muerta y negra, parpadeó una vez, mostrando una lluvia de píxeles verdes, y luego cobró vida. No apareció un mensaje de error. No hubo una alerta roja. Lo que apareció fue el logotipo del fabricante, brillante y nítido, seguido de líneas de código que empezaron a desfilar por la pantalla a una velocidad vertiginosa. Eran secuencias de diagnóstico, pero no el bucle infinito de antes. Era un arranque limpio, un reinicio maestro desde las entrañas del sistema. Mi corazón, que se había detenido, empezó a latir de nuevo, con una violencia que me dolía en el pecho, al ritmo de la esperanza más loca e imposible que jamás había sentido. La voz sintética, fría y sin emociones, llenó el silencio del hangar con las palabras más hermosas que he oído en mi vida. Sistema de navegación online, conexión por satélite establecida. No hubo vítores, no hubo gritos de alivio, solo un jadeo colectivo, el sonido de docenas de hombres soltando el aire que no sabían que estaban conteniendo. La voz robótica continuó, imperturbable. Ruta de escape óptima calculada, trazando rumbo en el mapa táctico. Y en la pantalla principal, el símbolo de error fue reemplazado por un mapa detallado del valle montañoso que nos rodeaba, con una línea azul brillante que serpenteaba a través de los pasos más seguros, lejos de las amenazas conocidas. Era perfecto, era la solución, era la salvación que los mejores ingenieros del ejército no habían podido encontrar, y había llegado a través del toque de una niña. El teniente Reyes y el suboficial, Mayor Jiménez, seguían congelados en sus sitios como estatuas de sal. Sus rostros eran un lienzo de emociones contradictorias, el alivio abrumador de la salvación, la conmoción absoluta de lo imposible, y algo más profundo,
algo que les estaba rompiendo por dentro. La humildad, una humildad aplastante, brutal y purificadora. Toda su arrogancia, toda su certeza, toda su confianza en los protocolos y la jerarquía se había hecho añicos en menos de un minuto. Miraban la pantalla, luego a Sofía, y de nuevo a la pantalla, tratando de conectar los dos puntos, de entender cómo la niña a la que habían despreciado poseía la clave que ellos, los expertos, los guerreros, habían sido incapaces de encontrar. El mundo, tal y como lo conocían, se había puesto del revés. Finalmente, Viper bajó la mirada de la pantalla y la fijó en mi hija. Su boca se abrió y se cerró un par de veces, pero no salió ningún sonido. La furia, el desprecio, la autoridad, todo se había ido. Lo que quedaba en sus ojos era algo que nunca pensé que vería en un hombre como él. Asombro. Un asombro puro, desnudo y absoluto. No estaba mirando a una niña. Estaba mirando un milagro. Un milagro lógico que no podía comprender, pero cuya realidad era innegable y estaba brillando en la pantalla de su cabina. Extendió una mano no para agarrarla, sino con un temblor casi imperceptible, como si tuviera miedo de tocar algo sagrado. Y en ese silencio, en esa mirada, se forjó una nueva leyenda en la base Garra de Halcón, la leyenda de la niña que susurró a las máquinas y las hizo obedecer. El teniente Reyes bajó la mano temblorosa, un gesto lento y cargado de un significado que todos en el hangar comprendieron. Su furia se había desvanecido, dejando tras de sí un vacío que fue llenado por un asombro casi religioso. El suboficial mayor Jiménez, por su parte, soltó el aire en un largo y silbante suspiro. El sonido de 20 años de certezas desmoronándose en un instante. No preguntó cómo lo había hecho. Ninguno de Minimensins. Los dos lo hizo. La pregunta era irrelevante, un insulto a la evidencia que brillaba en la pantalla. Se quedaron allí, dos hombres curtidos en 1000 batallas, enmudecidos ante la serenidad de una niña que acababa de reescribir las reglas de su universo. Sofía, ajena a su crisis existencial, simplemente se encogió de hombros, como si lo que acababa de hacer fuera la cosa más natural del mundo. Un simple puzzle resuelto. El descenso de la escalerilla fue un acto ceremonial. Sofía bajó primero, sus pequeñas zapatillas deportivas tocando el suelo de hormigón con una ligereza que contrastaba con la pesada atmósfera que acababa de disipar. Detrás de ella, el teniente y el suboficial descendieron como si caminaran sobre terreno sagrado. Nadie aplaudió, nadie vitoreó. El silencio se mantuvo, pero ya no era un silencio de tensión, sino de reverencia. Los mecánicos, hombres rudos y cubiertos de grasa, se apartaron a su paso, creando un pasillo improvisado. No la miraban como a la hija del contratista, ni siquiera como a una niña. La miraban con la misma mezcla de miedo y respeto que reservaban para un arma impredecible y poderosa. En ese momento, mi hija dejó de ser un estorbo civil para convertirse en el centro gravitacional de toda la base. Fue un joven cabo, el mismo que horas antes había estado a punto de espantarla, quien lo dijo primero, en un susurro casi inaudible: la navegante. El apodo se extendió como un reguero de pólvora, de boca en boca, a través de las radios que volvían a funcionar. Sofía, la navegante, ya no era una niña, era una leyenda. Durante las horas siguientes, mientras se preparaban para la evacuación, vi a pilotos, hombres que volaban a 2 veces la velocidad del sonido, acercarse a ella con una timidez casi infantil. Le mostraban las pantallas de sus tabletas, no para pedirle que arreglara nada, sino como una ofrenda, un reconocimiento de que ella veía cosas que ellos no podían. Ella los miraba, ladeaba la cabeza y a veces señalaba un punto en la pantalla, un detalle insignificante que para ellos se convertía en una revelación. A la mañana siguiente, justo antes de que el primer caza encendiera sus motores, el suboficial mayor Jiménez se acercó a nosotros. En sus manos no llevaba un informe ni una orden, sino una pequeña caja de herramientas de precisión, de esas que usan los relojeros. Se arrodilló frente a Sofía, un gesto que dejó sin aliento a todos los que lo vieron, y le ofreció la caja. «Esto es para ti», dijo con la voz ronca. «El taller de aviónica considera lo tuyo. Tienes acceso ilimitado, solo
Si alguna vez quieres enseñarme a ver los patrones, estaré escuchando. No era una petición, era una súplica. El hombre de los manuales y los protocolos estaba pidiendo lecciones a una niña de 10 años, reconociendo que había una sabiduría que no venía en ningún libro de procedimientos. Pero el momento que se grabó a fuego en mi memoria, el que todavía me pone la piel de gallina, llegó justo antes de la partida. El Teniente Reyes reunió a todo su escuadrón frente a su F-35, ahora completamente operativo. Hizo que Sofía se pusiera delante de él. No hubo discursos de disculpa. Las palabras habrían sido baratas, insuficientes. En su lugar, en un silencio solemne, Viper se desabrochó el parche oficial de su escuadrón, el emblema que representaba su identidad, su orgullo y su vida, y se lo entregó a mi hija. «Hoy nos has guiado tú», dijo con una voz que se quebró por la emoción. «Este honor te pertenece». Fue un acto de rendición total, la abdicación de un rey arrogante ante un poder que no podía comprender, pero que había aprendido a respetar de la forma más brutal posible. Mientras veía a mi hija sostener aquel parche, un pedazo del alma de un guerrero, las lágrimas corrían por mi cara sin que pudiera evitarlo. Ya no eran lágrimas de miedo o de vergüenza, sino de un orgullo tan inmenso que dolía. Recordé las palabras de Elena, su fe inquebrantable en la mente única de nuestra hija, y sentí su presencia a mi lado sonriendo. Aquel día, en un valle olvidado por Dios, mi pequeña no solo arregló un sistema de navegación, reparó algo mucho más profundo en aquellos hombres, su orgullo. Les enseñó que el verdadero poder no reside en la fuerza o en la jerarquía, sino en la capacidad de ver el mundo de una manera diferente. Y yo, su padre, el hombre que había dudado, aprendí que mi único trabajo no era protegerla del mundo, sino confiar en ella mientras lo cambiaba. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de autoconfianza, por favor, comparte este vídeo con esa persona. No te olvides de suscribirte para más historias sobre encontrar tu propio camino, incluso cuando no es el que los demás esperan. Gracias por escuchar. El rugido de los motores de los F-35 al despegar fue ensordecedor. Una tormenta de poder y fuego que levantaba nubes de polvo y arena. Vi a los cazas ascender en una formación perfecta, una flecha de acero y tecnología que se dirigía hacia la libertad, siguiendo la ruta que mi hija había trazado en su mapa mental. Sofía estaba a mi lado, con la mano firmemente sujeta en la mía, mirando el cielo con la misma serenidad con la que había mirado la pantalla de la cabina. No había orgullo en sus ojos, solo una tranquila satisfacción, la de un artesano que contempla su obra terminada. Cuando el último eco de los motores se desvaneció y el silencio del desierto volvió a reclamar el valle, un nuevo tipo de paz se instaló en la base. Ya no era la paz, tensa de la impotencia, sino la calma que sigue a un milagro. Los días que siguieron en Garra de Halcón fueron extrañamente diferentes. El nombre de La Navegante se convirtió en parte del folclore de la base, un susurro entre los soldados y contratistas. Vi a los mecánicos, hombres acostumbrados a la fuerza bruta y a seguir órdenes, detenerse a veces frente a un panel abierto, no solo para arreglarlo, sino para observarlo, buscando algo más que una simple avería. El suboficial mayor Jiménez pasaba horas en su taller de aviónica, no siempre trabajando. A veces simplemente se sentaba con una taza de café, mirando los esquemas en la pared, con la pequeña caja de herramientas que le había regalado a Sofía sobre su mesa, como un recordatorio. La base seguía siendo un lugar peligroso, pero algo fundamental había cambiado. La arrogancia había sido reemplazada por una silenciosa curiosidad, por la admisión de que no todas las respuestas estaban en los manuales. Mi propia transformación fue la más profunda. Cada noche, antes de dormir, Sofía sacaba el parche del escuadrón que el teniente Reyes le había dado. Lo guardaba en una pequeña caja de madera, junto a los puzzles que su madre le había diseñado. Mirarla sostener aquel símbolo de honor militar me rompía y me reconstruía por dentro. Me di cuenta de que mi mayor error no había sido el miedo, sino la falta de fe. Había intentado protegerla de la dureza del mundo, cuando mi verdadera misión como padre era ser el guardián de su don, el único que debía confiar en ella sin fisuras
incluso cuando el resto del mundo se reía. Aquel día no solo vi a mi hija salvar a un escuadrón, la vi salvarme a mí de mi propia cobardía. Aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de confiar en aquellos a quienes amas por encima de él. Al final, la lección de aquel día en el hangar quedó grabada en el alma de todos los que lo presenciaron. En aquel día, en un valle de arena y acero, un escuadrón de guerreros de Minomisindostomie, Elite aprendió que las armas más avanzadas son solo tan inteligentes como su programación, pero el verdadero genio no tiene manual, y a veces la única forma de encontrar el camino a casa es confiar en quien ve el mundo no como una máquina, sino como un rompecabezas a la espera de ser resuelto. Sofía no les dio una solución técnica, les recordó una verdad humana fundamental, que la perspectiva más inesperada, la mente que funciona de manera diferente, es a menudo la única que puede ver la salida, cuando todos los demás solo ven el laberinto. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de autoconfianza, por favor, comparte este video con esa persona. No te olvides de suscribirte para más historias sobre encontrar tu propio camino, incluso cuando no es el que los demás esperan. Gracias por escuchar.